la presentación, así que no va a haber problema. Con que ¿Cómo se puede? Ya, profe. ella la vea después, ¿ya? Gracias por avisarme. Ya, chiquillos, ahora sí, ¿pueden ver la presentación? ¿Saben, chiquillos, ver la presentación? Sí, se ve, señorita. Ya, chiquillos, súper. Sí, se ve. Ya, muchachos, vamos a entrar entonces a la última unidad de este año, que corresponde al género dramático, que es lo que nos queda pendiente. Tienen que saber, chiquillos, que dentro de todas las unidades que nosotros hemos estudiado, la unidad pasada que vimos las características y vimos ya lo del género lírico, habíamos estudiado antes el género narrativo y con todas sus características, todos sus elementos que lo componen, sabiendo que el narrador ya es la principal característica. En el género lírico vimos que había una expresión de emociones y sentimientos ya eh, hoy día, y ahora ya nos abarcamos en lo último que nos corresponde, que es el género dramático, que tiene bien, igual que el género lírico, que lo dividimos en dos grupos. Vamos a ver los elementos y las características internas y lo externo. Una particularidad del género dramático, que a mí me parece como súper llamativo, es que el género dramático ustedes lo pueden ver representado. ¿Qué es lo que conocen ustedes, chiquillos, del género dramático? ¿Qué se les viene a la cabeza al tiro cuando uno dice, género dramático? Es Una como, actuación ahí en un teatro. ya, sí, al tiro, se nos viene a la cabeza teatro, ¿cierto? ¿Qué más? Poemas. No, poemas no. Los poemas, si bien tienen que ver con el género lírico, eh, los poemas, ¿por qué no están dentro del género dramático? Porque el género dramático, por sus Una obra. características, tiene que tener elementos para ser representado. Y lo que tú me dijiste del poema, no tiene elementos para que pueda ser representado. Una ¿Ya? obra. Sí, dentro del género dramático se nos viene al tiro la palabra teatro, obra, ¿verdad? Y el género dramático, sí que ustedes tienen que saber que lo vamos a dividir como en dos partes. Si bien los elementos internos y los externos, el género dramático tiene esta parte que es escrita y esta parte que es representada, que tiene esta particularidad, ¿ya? Ahora, la parte escrita, claro que tiene que tener sus características propias y la parte representada también. Entonces, hoy, chiquillos, nos vamos a detener en ver la estructura externa del género dramático, lo que nosotros podemos observar, ya lo que nosotros podemos determinar cuando lo vemos representado o bien cuando lo podemos leer, ¿ya? ¿Qué creen ustedes, chiquillos, que lo hace distinto entre una obra de teatro y una obra dramática? Cuando hablamos de obra de teatro, chiquillos, ¿qué es lo que nosotros hacemos alusión? ¿Qué es lo que ustedes, cuál es la característica que ustedes pueden extraer cuando nosotros hacemos esta obra de teatro? O sea, cuando nosotros vemos esta obra de teatro. No sé si les ha tocado a ustedes representar alguna vez. Actuación. Claro, sí. Actuación, sí. ¿Qué más? Entretener. Sí. Línea así como los personajes hablan así como Diálogos. Bien. diálogo, sí, Eso es. Y a Diálogo. veces hablan con el espectador. Gracias. Monólogo. rompiendo ¿Verdad? la cuarta. Aportaciones. Eso es. Bien, chiquillos. Rompiendo la cuarta pared. Claro. Cuando, sí. Eh, Cuando, bien chiquillos, cuando nosotros hacemos esta distinción entre la obra dramática y la obra teatral, primero, aquí hay una característica que es clave. Cuando yo les dije, pucha, la poesía no está dentro de este género, porque efectivamente, pues, chiquillos, el género dramático está escrito en forma de diálogo, ¿ya? Este, Pero una poesía se podría así como actuar. ¿Por qué una poesía no se podría actuar? ¿Una qué? Una poesía no se podría actuar. Porque no hay personajes y no hay diálogo entre... Y si No hubiera hay personajes diálogos no como habría tal. diálogo. Claro, ¿viste? Simplemente es como música con sentimientos. Eso es. Ahí tienes la respuesta, efectivamente. Perfecto, muchas gracias. Buena, Javier, soy un Mateo. Javier, que Javier es, Denme un 7 junto al Gueñe. Javier es seco. Oye, sí, pues tío, en el género dramático, la poesía no se puede actuar porque no tiene diálogo.
y nosotros dijimos que la característica principal aquí del género dramático es que tiene que estar escrito en forma de diálogo. Esta forma de que yo digo una cosa, el otro me responde, ¿verdad? Y en la poesía no hay una pregunta-respuesta, pues, no hay nada. Aquí hay solamente una expresión de emociones y sentimientos, como bien dijo Javier, solamente eh, hay una sola persona que va dando a conocer emociones y sentimientos, pero no hay este diálogo, ¿ya? Ahora, Diálogo, actuación. claro, diálogo, actuación, además de todo, en el género lírico, tío, no hay un conflicto, no hay un problema. Acuérdense que el género lírico se caracterizaba porque, claro, va a conocer emociones, sentimientos, pero hay en algún momento se desarrolla un, un problema, se desarrolla un conflicto dentro de la poesía. Vemos que hay personajes, vemos que hay el desarrollo de, no sé, pues de una instancia de máxima tensión, por ejemplo, en el poema. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? No, No, no hay positivo. En el género dramático sí lo hay. en el Entonces, género dramático es como un cuento, pero actuado. Tiene el inicio, el desarrollo y el final donde se da una conclusión, donde se arregla el problema que había. Romeo y Julieta. como Romeo y Julieta, exacto, ustedes lo leyeron. Sí, pues chiquillo. No lo leí, no sé de qué va. Yo, si no me equivoco, he ido a dos Obras de teatros, teatro. creo, no sé si teatros, pero a ver así como de estos Obras de teatro. actuaciones Ujú, por el colegio. Sí. Creo que fueron dos, si no me equivoco, si no que ujú, fue uno. ujú, sí, Bastante bien, bastante hermosa me sí, gustó mucho. sí, chiquillo. Eh, yo creo que ahora, bueno, en estos tiempos no podemos hablar del teatro, pero ir al teatro es mucho más llamativo que obviamente ir al cine. Son sensaciones distintas. Estamos viendo cómo se va desarrollando una obra frente a un escenario, pero detrás de esa obra que nosotros vemos hay un montón de trabajo por las personas que están desarrollando esta obra, que son los actores, ¿verdad? Que tienen que aprenderse estos diálogos. Y si bien esta historia está escrita en forma de diálogos, tiene este conflicto, tiene este desarrollo, tiene esta, como dijo Javier, tiene esta presentación, este desarrollo del conflicto y este cierre, donde nosotros vamos a ver en qué va a terminar. Los personajes, con todos sus diálogos y con todo esto, también tienen que aprender una serie de elementos y que lo hace parte de este género dramático. La parte escrita, chiquillos, le vamos a llamar la obra dramática. La parte ya llevada a la escena, le vamos a llamar obra teatral. Dos cosas completamente distintas, dos cosas que tienen elementos distintos. Hoy nos vamos a centrar en ver esta parte que nosotros podemos ver cuando estamos sentados en una obra de teatro. ¿Qué es lo que podemos distinguir de esa obra? ¿Ya? Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy día en esos elementos. Ya en la próxima clase vamos a ver la parte interna, que es lo que tienen que aprender, por ejemplo, los propios actores, los propios protagonistas de esta historia que tienen que ir desarrollando. Tienen que saber, chiquillos, que la obra dramática se desarrolló muy antigua en Grecia, y así como en la obra narrativa teníamos, en el género narrativo teníamos a un autor, después en el género lírico teníamos a un poeta, hoy en el género dramático tenemos a un dramaturgo, ¿ya? Y este señor es el que escribe la obra. Y escribe la obra basándose en qué? En lo que él estime conveniente, en un, pero sí tiene que tener en cuenta que tiene que ser desarrollado en un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Y estas personas van a caracterizar todas estas formas, ¿verdad? Y van a desarrollar este conflicto dentro de esta obra. Como bien habíamos dicho, este género está escrito para ser representado frente a un público. Y estas distintas manifestaciones teatrales, ¿verdad? Van a ser representadas por actores, ¿verdad? Y puede ser escrita en verso o en prosa, siempre, siempre, siempre teniendo en claro que la característica principal de este género es que está escrito en forma de... Eh, ¿De? Está escrito en forma ay, no sé. ¿De? Eso es Yo lo que tampoco no sé. es
como prosa. Señorita, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo está escrito el género Puede ser dramático? que sea En forma de, sí, pero no me acuerdo. En en diálogo. forma de diálogo, eso es, gracias, de Solo pillas. diálogo, Fue Muy Vania, bien. por si acaso. de diálogo, ¿El bien diálogo? chiquillas, bien chiquillas ahí sacando la cara, en forma de Dijo al diálogo, principio. exacto, en forma de diálogo, pues chiquillos, sigue súper bien. Entonces, chiquillos, vámonos a la parte externa, que es lo que nosotros podemos observar en una obra dramática. Ojo, obra dramática, la parte que está escrita, ¿ya? Esta estructura externa, chiquillos, la vamos a dividir en tres partes. Nosotros cuando leemos un cuento largo, extenso, nosotros tenemos capítulos, ¿cierto? El capítulo 1, 2, 3, etcétera, o de repente tenemos parte 1, parte 2, parte 3. Estos capítulos son como la parte más importante dentro de un libro. Ahora, en la obra dramática, chiquillos, tenemos los actos, que es la parte más importante dentro de una obra. Han ido de repente las personas que han ido al teatro, las que han ido por el colegio o ya en particular, o bien o han visto en la tele de repente aparecían, había un canal de televisión que transmitía teatro, que se llamaba Teatro en Televisión, que eran más comedias, eran para mayores ya, algunas. De repente están en el teatro y se baja el telón y la gente empieza a aplaudir y se va. Y hay otras que se quedan sentadas. No sé si les ha pasado de repente o se han dado cuenta de eso. Señorita, ¿Mm? ¿Sí? yo ahora me acuerdo, no fueron dos, fui a tres. Una cuando era más pequeño y dos por el colegio. Y me acuerdo que cada vez que bajaban el telón, teníamos que esperar como entre 15 minutos, 30 minutos, o el tiempo que había que esperar en el que cambiaran el escenario, arreglaran Claro. las luces, las personas se cambiaran el disfraz, Todo. Sí. todo. Bueno, prácticamente todo. ¿Y no te pasaba que de repente veías eso y la gente aplaudía y alguna se iba? ¿O la gente aplaudía entre medio de eso? ¿No te fijabas en eso? Es que las que más me acuerdo son las del colegio. Ujú, Y me acuerdo que no aplaudimos ujú. y todos nos quedamos sentados esperando, pero el que fui más de pequeño se habían aplaudido y Ujú. anunciaron de que iba a tardar un poco más, que iba a tardar en estar listo el siguiente acto, así que mientras esperábamos podríamos ir al baño, Claro. que fuéramos a buscar comida, Yo, bebidas, así que entonces, me preguntaron si quería ir al baño y dije que no. Luego dijeron, Claro. luego va a empezar el acto y ya no voy a poder ir al baño. Yo, Exacto, no claro. tengo ganas. Sí. Señorita, Sí. a los teatros que iba a ver obras de teatro, Ujú. cortan un tiempo, de repente son muy largas el acto y los Ujú. cortan. Y entre medio de eso hay muchas personas, lo que yo he visto, que se quedan aplaudiendo, se paran, empiezan a aplaudir. Claro. Y cuando termina también a veces se quedan hasta personas ahí. Claro, pensando que va a seguir el otro acto. una vez a una persona le cayó una cuestión de cartón así terrible grande y no se movía y todos andaban riendo. Pero ¿eso por qué? ¿Entre medio de un acto? No sé, estaba en un video de YouTube, todos andaban riendo y ni se movía. Oye, Qué maldad. sí, qué A otro mal. le cayó un foco y también. Oye, bueno, pues chiquillo, estas divisiones, estas tres partes de la obra dramática, eh, tienen primero, la primera división, la división mayor le llamamos, es el acto. Como bien dijo el Javier, este acto tiene la característica principal, que es es una unidad de mayor duración. Es esta división donde hay más tiempo, donde transcurre más tiempo. Ahora, ¿qué es lo importante, qué es lo principal de este acto, chiquillos? Se van a presentar todos los personajes de la obra, todos van a tener participación acá. ¿Y cuándo vamos a saber que se acaba un acto? Súper simple, cuando sube y baja el telón. Cada subida y bajada del telón a mí me va a indicar un acto distinto. Todos los personajes van a tener participación dentro del acto, chiquillos. Todos, aquí los principales, los secundarios, todos los personajes, ¿ya? Y por eso le llamamos el acto de mayor división, porque es la parte más extensa, es la más larga. Cada subida y bajada del telón, entonces me marca un acto distinto. No necesariamente cuando baja el telón es porque se termina la obra, sino que me marca estas pausas
¿Y pausas para qué? Bien dijeron ahí ustedes mismos, para que o se cambie la escenografía o los personajes se cambien de ropa, se cambien de ambientación, o de repente para que descansen un poco. Los actos son muy largos, son diálogos muy extensos y una memoria que tienen que tener también los actores bastante llamativa. Y por otro lado, chiquillos, tenemos las escenas. Y las escenas, súper simple, cada entrada o salida entrada o salida de un personaje del escenario me va a marcar una escena distinta. Entra un personaje o sale un personaje, una escena diferente. ¿Ya? Pero, profe, ¿ni uno podía ser igual? ¿Cómo? ¿Ni uno podía ser igual? Sí, puede ser un personaje distinto, o puede ser otro personaje, o sea, puede ser el mismo personaje. Cuando Ah, ya. estamos aquí, por ejemplo, nosotros mismos, ahora que estamos, imagínense que estamos yo haciendo la clase y ustedes están detrás del computador. Si en este momento entrase, no sé, mi hija, ya me va a marcar una escena distinta. Si yo salgo de pantalla y entro, también es una escena distinta. ¿Ya? Cada entrada o salida de un personaje me va a marcar una escena distinta. Ahora, esta división es mucho menor, ¿ya? Porque aquí no hay una subida ni bajada del telón, o sea, imagínense, vamos a tener que estar a cada rato, que sube y que baja el telón, entonces son actos que tienen menor tiempo, ¿verdad? Son mucho más cortitos, y me va a marcar esto, entrada y salida del personaje, diferencia del acto que es mucho mayor, y va a dividir la obra como en estas partes, ¿ya? Y que se hace necesario para esto que comentamos recién, que necesitamos que se vayan desarrollando las obras. Ahora, cuando vemos una obra dramática, cuando la leemos, una obra dramática me indica arriba, dice acto primero, escena 1, y salen los diálogos de todos los personajes, ¿ya? Y también me va a decir el cuadro, me va a indicar el cuadro. ¿Y qué es el cuadro, chicos? Es esta administración física, todo lo que vemos que rodea a esta escena, elementos que son, por ejemplo, qué sé yo, escena 1, acto 1, escena 1, en el patio de la casa, ¿ya? Y todo lo propio de un patio es la escenografía y es un cuadro. Escena 2, cuadro 2, en el dormitorio de la casa, ¿ya? Entonces, toda esta ambientación física tiene que ver con el espacio donde se desarrolla la obra y le vamos a llamar cuadro, ¿ya? ¿Estamos con esas tres partes, chiquillos? ¿Claro? Sí. Súper. Yes. Vámonos ahora con las formas dramáticas. Ya, las formas dramáticas también son tres, y ustedes las conocen, solo que quizás no se acuerdan de los nombres. Una, que chiquillos, cuando yo les digo, chiquillos, es súper trágico lo que me pasó. Cuando yo les digo, sí, cuando nosotros damos esta característica de tragedia o de trágico, ¿qué se les viene a la cabeza al tiro? ¿Como que algo malo? Algo malo pasó. Algo terrible, ¿cierto? Algo, Las caras, la tragedia y la comedia. algo terrible. Algo atroz, ¿cierto? Algo terrible. Sí, pues chiquillos, la tragedia tiene que ver con esto, y tiene estas características, tiene estos elementos. Es un episodio fatal, algo terrible, y la mayoría de las veces le ocurre al personaje principal. O se muere, o tuvo un accidente, o Algo malo. siempre le pasa algo malo, pero siempre le pasa algo malo, ¿ya? Ahora, en la comedia, a diferencia de la tragedia, son personajes que son común y corriente y que se someten a estas situaciones de la vida normal, de una vida cotidiana de nosotros mismos. Pero tiene diálogos que son humorísticos, ¿ya? Y siempre aquí se tiende a mutar el protagonista como vencedor. Siempre el protagonista gana. ¿Qué películas se les viene a la cabeza con comedia, por ejemplo? ¿Qué películas? Algo chistoso. Claro, pero ¿qué películas, por ejemplo? Que se acuerden. Películas A chistosas. la película esa que dice, ¿son como niños? Son como niños. Sí. Una máscara. Es una película como... ¿Cuál? Películas de humor, sobre todo. Películas de comedia. Ujú. Pero dijo cuál. Películas, series, teatro. Sí. No sé si conocen o ubican alguna serie, alguna obra de teatro, algo que sea, que tenga características de comedia. Yo me acuerdo de una, Miguelito. de un loco que
que se encontraba con que se había encontrado con Dios supuestamente y que había adquirido los poderes y cuando tomaba como un líquido movía las manos y el agua se separaba. No me acuerdo cómo se Morandé llama. con compañía. Todopoderoso. Podría ser, a ver. La máscara. La Máscara, sí, clásico. Clásico de comedia. Aquí siempre que también actúa el mismo personaje de Todopoderoso. Jim Carrey. Sí, es todopoderoso. Sí, ¿ves? Era Todopoderoso. todopoderoso. Jim Carrey, que también estuvo en La Máscara. Sí, porque Era. todos estos ejemplos que ustedes me están dando tienen características de la comedia. Tiene diálogos humorísticos y el personaje principal siempre va a ser el vencedor. Ahora, con el drama. El drama no es más que la mezcla de la tragedia y de la comedia. No es más que esta mezcla de los dos. Y tiene que ver mucho con lo que pasa con nuestra vida diaria. Nos pasan cosas muy buenas y nos pasan cosas muy malas. Nos despertamos con muchas ganas o en un día que nos queremos quedar en cama todo el día durmiendo, ¿ya? Entonces el drama mezcla estos dos. Mezcla estos tonos que son como melancólicos, como muestra tonos que son más alegres y más de risa. Muchos de los aspectos que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿ya? Ejemplos de drama, por ejemplo, de películas que ustedes vean, de series, qué sé yo. Pueden ser Como infantiles, que, ¿no? así como La Rosa de Guadalupe. drama. ¿Cómo? La Rosa de Guadalupe. Oye, pucha, es que yo no he visto La Sí. Rosa de Guadalupe, pero me han dicho mucho de ella. Pero creo, si no mal lo recuerdo, o sea, si no mal sé, que son como historias de una vida de gente normal, ¿no? Sí, de gente Tuvieron normal como que a la cometen errores Ya. y luego le rezan a la Virgen. Ah, Y de ya. Le aparece una repente, rosa. ella tiene razón, tienen una virgen en la habitación y de repente aparece la Rosa de Guadalupe. Ya, entiendo. Exagerado. Ya, Y sí, viene claro, la mejor frase de toda la serie. ¿Y esta rosa? claro, si ustedes me la Y tiene comentaron, personas que tienen revelación mientras un ventilador le sopla la cara. si ustedes me la comentan así, con estas características, claro que tiene elementos de drama. Yo no la he visto, por eso no les podría decir, sí, eso sí, sí, pero si ustedes, como ustedes me la comentan, claro, es un drama. Son características de una vida propia de cualquier persona, ¿verdad? Y que tiene Sí. estos elementos que son graciosos, que son muy melancólicos, muy Había un tristes. video de YouTube donde ahogaban un pollo de goma con música de la Rosa de Guadalupe de fondo. Y chiquillos, no me dijeron, No, en serio, si existe, pueden buscarlo como pollo de goma ahogándose con la Rosa de Guadalupe. Envíamelo por WhatsApp. oye, Ignacio Carni. ejemplos de tragedia, películas o series o Marley y yo, cuando se muere el Marley y yo. perro. El Marley y yo. mentalista. ¿Cuál? El mentalista. The Mentalist. No, no la he visto. Bueno, se No. trata de asesinatos. Ah, bueno, sí. ¿El personaje principal muere? ¿Le pasa algo? No, pero es atacado por un asesino. Ya, Intenta ser atacado por un asesino. ya. Marley y yo. Marley y yo. Profesora, Sí, sí, María. Francisca, alguien nombró Romeo y Julieta y Titanic y las teleseries. Ah, mira, claro, Romeo y Julieta, ¿para qué? ¿Para tragedia? Claro, muere el personaje principal. Sí. Romance. Titanic también, clásico, tragedia, bien. ¿Y cuál más? Y el Chavo del Ocho cuando lo echan de la vecindad. Oh, Chavo del Ocho, el capítulo de cuando se va de la vecindad acá. Siempre costillas. Ese ¿Qué capítulo es cosa? clásico, sí. ¿Quién es el perro 775? En la Rosa de Guadalupe te caes, te rompes 7 costillas, te rompes el cráneo y te mueres. ¿Qué Pero onda? no estoy viendo el chat, chiquillo, entonces me tienen que... Ahí la... Yo tengo una, pero yo creo que nadie de este curso la ha visto. ¿Cuál? Ah, ya me fue. Your Name. No, Sí, nadie. la vi yo la vi, No. yo la vi. ¿Pero qué es tragedia? Yo vi Coraje el perro cobarde al final. Sí, ¿Sí? ¿Es trágica? ¿El personaje principal muere? ¿Le pasa algo fatal? no, pero es que se trata como
Que al final, sí, pues, técnicamente nunca se pueden encontrar los dos personajes principales porque viven en tiempos distintos, entonces técnicamente la mujer está muerta. Ah, perfecto. Entonces, claro, es una tragedia. Es una tragedia. Chiquillos, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? ¿Qué es la actividad que tienen que desarrollar ahora para la próxima semana y durante esta semana, lo que queda de esta semana? Profe, ¿va a subir esta clase a YouTube para ahí verla, hacer la tarea? Obvio. Ya. Tienen que mandarme 3 ejemplos para tragedia, 3 ejemplos para comedia y 3 ejemplos para drama. ¿Ya? Ah, yo tengo dos Lo mismo que me acaba, la misma Señorita, actividad, una el mismo pregunta, ¿se pueden ejercicio. repetir Pero algunas cualquier en la- ejemplo Espérenme, de la película. déjenme terminar de darles la explicación. Pueden ser ejemplos de películas o pueden ser ejemplos de series o pueden ser ejemplos de alguna obra que ustedes hayan visto. Pero lo importante acá es que ustedes identifiquen al final de la obra, chiquillos, si el personaje principal muere o le pasa algo fatal, que lo vamos a identificar y lo Profe. vamos a poner en tragedia. Espérenme. Si Profe. Espérame un poquito. Si el personaje finalmente incluye y mezcla estas dos, lo fatal con lo cómico, va a ser drama. Entonces necesito que me den estos 3 ejemplos. Ojo, no se pueden repetir. O sea, si me van a decir, por ejemplo, la manzana 1, 2 y 3 en tragedia, no, pues chiquillos, denme nombres distintos. ¿Ya? Ah, ¿no se permite los mismos títulos de la Entonces saga? puede ser cualquier ejemplo de película Sí, o obra. cualquier Señorita, ejemplo una de pregunta. película o obra. Ah, ya. ¿Puedo poner la misma en las 3? No, pues. ¿Cómo vas a poner la misma en las 3 si solamente, dependiendo de sus características, va a corresponder a solamente un Pero grupo? flojo. No, si tú me pones la misma en las 3, quiere decir que no tienes claro las características de la tragedia y la comedia y la drama. Entonces aquí lo principal, por eso te dije recién, lo principal es que tú identifiques si al personaje principal le pasó algo trágico, fatal, no puede ser algo chistoso. O sea, no se pueden repetir. Y Obvio. se puede poner la misma, por lo menos en 2 que ocurran en la película. No. Profe. Chiquillos, A escúchenme. lo que me refiero es que si en la película ocurre algo trágico y algo No. cómico, algo de comedia. No, No. no, porque si ocurre algo trágico y algo de comedia, entonces la película es un Una de drama. drama. Y ¿Ya? Ah, Por eso se lo ponen 3 cada uno. 3 en cada uno. Por eso lo importante es que ustedes analicen la película en general, en el todo de la película, y el todo de la película ustedes la clasifiquen dentro de alguno de estos 3 grupos. ¿Hasta ¿Ya? cuánto ¿Y tiene manda la por clase? correo? Va a estar difícil. No una parte de la película el todo, la película en total. ¿Hasta cuándo? ¿Me manda por correo? Hasta la próxima semana y me la mandan por correo. Ya. Profe. Sí, Gracias. Profe. sí, la escucho. ¿Sabe cuál podría ser de tragedia? Una serie que dan en la tele. ¿Cuál? Perdona nuestros pecados porque mueren todos ahí. Sí, es una tragedia. Sí, es una tragedia. Y Una gratuita que nos dio, gracias. Lo voy a y anotar. si no mal lo recuerdo, perdona nuestros pecados, parece que muere el personaje principal también. No me acuerdo. ¿Cuál Sí, era? mueren todos, sí, señorita. Amanda también. Sí. Entonces, chiquillo, aquí lo importante, Claudio, todavía no me voy. Lo importante, chiquillo, es que ustedes identifiquen estas características de estas películas en general y las vayan poniendo y las vayan clasificando según corresponda en la tragedia, la comedia y el drama. 3 ejemplos Bueno, ñaña. para cada uno. 3 ejemplos para cada uno, ¿ya? No, por eso les digo, no me sirve que me pongan un pedacito de la película en comedia, un pedacito en drama, otro pedacito, no. La película en general, el total de la película, ¿ya? Señorita, ya tengo dos películas pensadas, una que va en tragedia y otra que va en drama. ¿Ya? Sí, súper. Lo importante es que hayan 3. Yo ya las tengo todas pensadas, pero son todas muy ¿Qué? ¿Muy qué? ¿Muy qué? ¿Qué dijo? Sabía, muy corto el micrófono. ¿Qué pasó después? Oye, la señorita María José me está haciendo una pregunta. Ignacio Cati, por favor,
que escriba su nombre en el chat. ¿Ya? ¿Quién es? Chiquillos, El Ignacio Bray. chiquillos. Para que lo escriba.